El pueblo maldito, revelado el terrible secreto oculto de los 13 desaparecidos embrujados. Mariana siempre había oído historias sobre el pueblo, un lugar olvidado, donde las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros del viento traían ecos de tragedias del pasado. Pero nada la preparó para la inquietud que sentía cada vez que pasaba por esas calles empedradas. Desde que se mudó allí con su hijo Lucas, la vida se tornó en un constante navegar entre el trabajo en la tienda de abarrotes y el miedo que la acechaba cada noche. Aquellas desapariciones misteriosas de 13 personas habían quedado atrapadas en la memoria colectiva como un recordatorio desgarrador del horror que podía acechar en cada esquina. Los días transcurrían en un ciclo sin fin, hasta que, al caer la noche, una atmósfera pesada envolvía al pueblo. Las luces del alumbrado público titilaban, como si el mismo pueblo temblara de miedo. Cada vez que Mariana cerraba la tienda, podía sentirlo. Un escalofrío crudo recorriendo su espalda, una advertencia silenciosa que parecía provenir de las sombras. Una noche, exhausta tras un largo turno, llegó a casa, ansiosa por ver a Lucas. Pero al entrar, un silencio mortal la recibió. Corrió a su habitación, pero la cama estaba vacía. Un grito ahogado se le escapó de los labios. El corazón le palpitaba con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. «Lucas, ¿dónde estás?», murmuró con voz temblorosa, recorriendo cada rincón de la casa, cada pasillo oscuro que parecía alargarse infinitamente. Las paredes de adobe parecían retener secretos, y a medida que sus pasos resonaban en el suelo de tierra, sintió que las sombras a su alrededor se movimientos, observándola. Fuera, el pueblo se había ahogado en una oscuridad palpable. Las puertas de los vecinos estaban cerradas a cal y canto, y aquellos pocos que se atrevían a asomarse parecían más sombras que humanos, con ojos vacíos que la seguían llenos de temor. «No hables de ellos», se escuchaba en susurros. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mariana sintió que el aire se espesaba, trayendo consigo el lamento de aquellos que jamás regresaron. Con cada segundo que pasaba, la desesperación se adueñaba de su ser. Corrió hacia la plaza del pueblo, donde las luces parpadeantes lanzaban sombras grotescas en las paredes. Allí los árboles parecían susurrar secretos en un idioma que sólo el viento conocía. Fue entonces cuando lo sintió. Una presencia. En la penumbra, una figura emergió de la oscuridad. Un anciano de barba blanquecina y ojos profundos que parecían llevar siglos de historias. «Tu hijo está en peligro», les dijo, su voz rasposa cortando la tensión en el aire. «Para salvarlo, debes enfrentar lo que este pueblo ha ocultado». Justo cuando estaba a punto de gritar su pregunta, un chillido desgarrador rompió la noche y el nombre de Lucas resonó entre las sombras, invitándola a seguir. ¿Podrá Mariana rescatar a su hijo? ¿O se convertirá en una de las desaparecidas? Las respuestas se ocultaban en las profundidades del pueblo maldito, donde el horror espera su próxima víctima. Mariana no dudó ni un instante. Sus piernas parecían moverse por su propia voluntad hacia la dirección del grito, dejando atrás el eco de la advertencia del anciano. El viento aullaba con furia, susurrándole a cada paso que retrocediera. Sin embargo, la desesperación por encontrar a Lucas empujaba su corazón hacia adelante, como si lo guiara un hilo invisible que la mantenía firme.
Las sombras se alargaban en la plaza, danzando entre los árboles. «Lucas», gritó, dejando escapar el dolor que le quemaba en la garganta. El chillido resonó de nuevo, pero esta vez el sonido se volvió un lamento. Algo en su interior le decía que no estaba sola. Había algo más en esa oscuridad, algo que esperaba con ansias. Sería el eco de los 13 desaparecidos clamando por ayuda. O, peor aún, podría ser Lucas quien anhelaba escapar de una trampa mortal. Un escalofrío recorrió su columna cuando cruzó la plaza e hizo su camino hacia el viejo pozo del pueblo, donde las leyendas aseguraban que se habían visto las últimas sombras de muchos de los desaparecidos. La fría piedra estaba cubierta de musgo, y el olor a humedad le llegó como una advertencia. Se asomó con cautela, pero la oscuridad dentro del pozo parecía absorber la luz como un abismo insaciable. Una mezcla de temor y fascinación la invadió. A su lado, el anciano permanecía en silencio, observando con esos ojos profundos y vacíos. «Aquí es donde todo comenzó», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro, pero Mariano la sintió como un eco de verdades olvidadas. «No solo buscan a tu hijo. Ellos quieren que lo encuentres. Quieren el sacrificio de un alma pura para liberar a las otras». Las palabras lo hirieron más que cualquier cosa, un golpe en el centro de su pecho. «No, no dejaré que se lo lleven», gritó angustiada. Pero el anciano solo la miró con compasión. «Las sombras no tienen piedad. La elección está en tus manos. Salvarás a Lucas a costa de tu propia alma». Mariana retrocedió, sintiendo la presión de una decisión abrumadora. Pero el lamento se intensificó. El nombre de su hijo resonó como un mantra oscuro, elevando su desesperación a niveles insoportables. Entonces dio un paso adelante. Con la determinación de la desesperación, se inclinó sobre el borde del pozo. De repente, un remolino de viento la envolvió, levantando polvo y hojas muertas a su alrededor. La atmósfera se volvió opresiva y Mariana sintió que el tiempo se detenía. En el fondo del pozo, una luz tenue comenzó a brillar, revelando figuras sombrías que parecían levantarse. Eran los desaparecidos. Las sombras atrapadas comenzaron a murmurar, sus rostros distorsionados en una mezcla de angustia y deseo. «¡Lucas!», exclamó, como si su grito pudiera atravesar el velo que los separaba. Pero la luz se desvaneció tan rápido como apareció, dejándola a solas, con el sudor frío corriendo por su frente. El viento cesó de repente, dejando un silencio aterrador. Sin previo aviso, pasos resonaron detrás de ella. Giró bruscamente para encontrar a uno de sus vecinos, Juan, que parecía más pálido que de costumbre. Su mirada estaba llena de terror. «Mariana, ¿qué hiciste? Ellos están aquí. No debiste buscar la verdad». En ese instante, una risa estridente flotó en el aire y la oscuridad pareció cobrar vida. Las sombras se arrastraban más cerca. Susurros venenosamente dulces llenaban el ambiente. Mariana sintió que el terror subía por su garganta. Las figuras del pozo ahora eran más tangibles, y con cada segundo que pasaba, la línea entre ella y las sombras se desdibujaba. «¿Qué quieres de mí?», gritó, pero solo recibió una risa aguda como respuesta. La sensación de que algo frío se arrastraba por su pierna la invadió, y cuando miró hacia abajo, vio una mano esquelética emergiendo del suelo. «¡Lucas!», gritó una vez más, pero estaba atrapada entre el miedo y la revelación de que quizás estaba demasiado tarde. Inmediatamente, el anciano interrumpió su pensar, diciendo con voz grave: «¿Estás lista para hacer el sacrificio por tu hijo, Mariana? La noche trae consigo una elección». Las sombras rodearon a Mariana, dejando poco espacio para el aliento. El horror se tornó más tangible y las preguntas pendían en el aire como una nube oscura. ¿Qué haría? ¿Haría el sacrificio o caería también en la oscuridad?
Las respuestas clamaban en su mente, desgarrándose como víboras esperando el momento adecuado para atacar. Y en ese momento, una risa siniestra llenó el espacio de la plaza, prometiendo que la noche apenas comenzaba. Mariana sentía que la vida se le escapaba mientras las sombras se abalanzaban sobre ella. El aire se volvía denso, casi palpable, y los susurros se convertían en gritos desgarradores. La mano esquelética alaba su pierna, tirando de ella hacia el suelo. Con un impulso desesperado, se liberó del agarre y retrocedió, tropezando en su intento por huir. La plaza, antes familiar, ahora se asemejaba a una trampa mortal. «¡Juan, tenemos que irnos!», gritó, buscando desesperadamente a su vecino, pero él la miraba, paralizado de pavor, como si su propio reflejo en los ojos de ella significara la sentencia de muerte. Un estallido de risa estridente resonó en el aire, y las sombras danzaban en un sinfín de formas grotescas que se retorcían y giraban en la oscuridad. «Ellos son quienes anhelan la luz», murmuró Juan, su voz llena de una desesperación incontrolable. «Vienen por ti, Mariana. Vienen por lo que no puedes entender». Sobrepasada por el terror, Mariana sintió que todas las esperanzas se desmoronaban. Con un brillo tenue, el pozo cobraba vida. Las sombras, antes difusas, ahora se presentaban como almas atrapadas, arrastrándose hacia ella, cada una más detestable que la anterior. «¡Lucas!», volvió a gritar, su voz desgarrándose por el dolor. Sin embargo, su hijo no estaba entre las sombras. Si los otros desaparecidos buscaban su ayuda, ¿qué realmente querían de ella? La agonía de la incertidumbre la consumía. Mientras el viento soplaba en ráfagas caóticas, Mariana sintió un tirón en su corazón. Era como si el pozo, con su misterio y horror, le estuviera mostrando vislumbres del pasado. Momentos en los que aquellos desaparecidos habían estado vivos. Sus risas, sus juegos, sus sueños perdidos. El dolor atravesó su pecho como una flecha envenenada. «Tienes que elegir, Mariana». El anciano posó una mano en su hombro. La calidez, en contraste con el frío que la rodeaba, hizo que el terror en su interior se intensificara. «Debes decidir si serás la luz que los libere o el sacrificio que los condene para siempre». De repente, las sombras se lanzaron hacia ella, creando un torbellino de energía oscura que la envolvió. Se retorcía, queriendo liberarse, cuando un susurro familiar llegó a su oído, suave y melódico. «Mamá», dijo una voz que conocía bien, la voz de Lucas. Sus ojos se abrieron como platos, ansiosos. «Lucas, ¿dónde estás?», gritó desesperadamente, buscando en la oscuridad, en cada sombra danzante. La angustia se transformó en una energía frenética que la despedazaba desde adentro. Las sombras estaban más cerca ahora, casi podía sentir su aliento helado en su piel. «Tu alma, Mariana, por su alma», insistió el anciano, un gesto de su mano señalando a los oscuros susurros, una advertencia que se tornaba más clara. Mariana miró por encima de su hombro e identificó a Juan, que aún permanecía como en un trance. «¡Ayúdame!», él rectificó en un hilo de voz quebrado. Pero el rostro de su vecino estaba cambia. Una sombra se había aferrado a él como una segunda piel. La realidad se distorsionaba ante sus ojos. «El sacrificio no es solo mío», gritó Mariana, sintiendo que su voz se alzaba en un grito de desafío. «No voy a dejar que se lleven a mi hijo ni a nadie más». La rabia la consumía, transformando su miedo en una determinación oscura. Mientras las sombras se abalanzaban sobre ella, recordó las historias sobre los desaparecidos. 13 almas atrapadas, sollozando su dolor desde el más allá. Cada uno de esos rostros poseía una historia, una vida que había sido desgarrada por la malignidad. Ahora parecía que estaba en juego su propia vida para salvarlas a todas. «¿Serás la sacrificada?», preguntó la voz.
Las figuras emergieron del pozo y se agruparon en su camino, esperando su respuesta con ansias insaciables. Mariana respiró hondo, el aliento un tumulto de angustia y rabia. «Sí, lo haré», gritó al viento, pero no estaba segura si se refería a sacrificar su alma o arriesgarlo todo por Lucas. La tensión se intensificó, como si todo el pueblo contuviera el aliento, y en ese instante un estruendo sacudió la plaza. El eco de un grito resonó por todo el aire, y con ello la oscuridad se tornó más palpable. Las sombras parecieron tambalearse, confundidas, y el pozo comenzó a temblar. Lo que Mariana no sabía era que su decisión había despertado algo mucho más antiguo, algo que no solo anhelaba almas, sino la propia esencia del pueblo. Podría salvar a Lucas y a sí misma, o el precio a pagar sería demasiado alto. La noche aún estaba lejos de concluir y la verdadera batalla apenas comenzaba. Las sombras se arremolinaban, como si una tormenta inminente estuviera a punto de desatarse. Mariana sentía que el viento mismo la acechaba, susurros y gritos entrelazándose en una sinfonía aterradora. La plaza, ahora un lugar de horror, parecía latir con cada pulso de su corazón, haciéndola sentir aún más atrapada. «¡Mariana!», volvió a gritar Juan, su voz temblorosa casi inalcanzable. Las sombras comenzaban a desprenderse de su cuerpo, arrastrando a su vecino hacia el borde del pozo. «¡No te acerques! ¡Tienes que...!». Pero Mariana no escuchaba las advertencias de Juan. Las sombras se abalanzaban sobre ella y había algo en su mirada, una promesa de desesperación que la adormecía. Cuando una sombra se acercó, una cara conocido se formó en ella, la de su mejor amiga, Sofía, desaparecida hacía años. Su rostro se retorcía en un grito silencioso que atravesó el alma de Mariana. «¡Sofía!», exclamó, extendiendo la mano hacia su amiga, pero la sombra se desvaneció, dejando solo un eco en su pecho. «No puedo dejar que esto siga», gritó, la furia tomando el control. En ese momento, la tierra tembló, y el pozo pareció abrirse aún más, como si aspirara la vida misma. Una luz tenue escapó de sus profundidades, iluminando las caras de aquellos que habían sido atrapados. 13 rostros, 13 historias, 13 vidas que clamaban por ser liberadas. «Pero, ¿a qué precio? Debes sacrificarte», murmuró el anciano, su voz un eco de múltiples generaciones. «El pueblo necesita un nuevo guardián, alguien que mantenga a raya a los que ansían salir». Mariana sintió el frío de su voz, una presión que la apretaba como si una sombra misma le sujetara el corazón. «¿Y si el sacrificio no funcionara? ¿Y si solo libera sus almas, pero condena las mías y la de Lucas?», pensó, con terror surgiendo en cada fibra de su ser. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, danzando, y en sus giros chocaban entre sí como olas de un mar agitado. Atraídas por la desesperación de Mariana, empezaron a formar un espectáculo grotesco, una revelación de lo que sucedería si no tomaba una decisión. «¡Lucas!», gritó de nuevo. La angustia brotaba de cada palabra, y aunque la oscuridad le dificultaba el aire, recordó el pequeño abrazo de su hijo, la risa de su niñez, algo que ella estaba dispuesta a proteger. Mariana apretó los dientes, la decisión tomando forma en su mente, pero el anciano extendió su mano, deteniéndola. «Piensa, joven, la luz solo puede existir si está acompañada de la oscuridad. Al liberar a esos seres, la delgada línea entre el bienestar del pueblo y su condena se romperá. Cada sacrificio tiene sus consecuencias». Las sombras se agruparon, creando una figura que parecía estar a punto de hablar. «La luz se apaga cuando el chofer se convierte en el muerto», resonó en la mente de Mariana. Era una advertencia, un eco de aquellos que habían caminado antes que ella. Con el corazón en un puño, Mariana se enfrentó a la repentina oscuridad en su interior. «No puedo, no debo ser el guardián de su condena». La decisión resonó con fuerza. «¿Qué harás, entonces?»,
preguntó la voz de fondo, pero ya no tenía miedo. Voy a liberar a Lucas. No me importaré por lo que cueste, aun si eso significa enfrentar la oscuridad misma. La resolución resplandeció a su alrededor como una chispa enfrentando la tormenta. De repente, el pozo no solo tembló, estalló. Una oscuridad voraz se cernía sobre la plaza y Mariana se sintió atraída hacia ella, como si todas las sombras ahora deseaban una porción de su ser. Con una rapidez aterradora, la figura que se formaba dio un paso al frente, acercándose, mientras criaturas de sus peores pesadillas empezaron a emerger. «El sacrificio ha comenzado», retumbó una voz profunda, y en ese mismo instante Mariana sintió que la plaza se llenaba de murmullos familiares. Las 13 figuras emergieron, pero ahora parecían diferentes. Agazapándose a su alrededor, cada una volvió a buscar su luz. La tensión adecuada para ver quién sería pronto el nuevo guardián del pueblo estaba a punto de definirse. Mariana sintió el eco de sus decisiones resonar a su alrededor, y el vórtice de sombras se hizo más fuerte. «¿Qué harías tú en mi lugar?», preguntó a las figuras, incapaces de decidir. Fue entonces cuando un rugido profundo sacudió el aire. «¿Crees que puedes escapar de tu destino, Mariana?», resonó la voz del pozo, y con ello su corazón tembló una vez más. En ese preciso momento, todo se volvió oscuro, y la luz comenzó a desvanecerse. La plaza se cerraba, el tiempo se congelaba, mientras la decisión de Mariana guiaba el rumbo de su vida y la de todos los otros atrapados. ¿Conseguiría desatar a su hijo o quedaría atrapada para siempre junto a las almas que intentaba salvar? La noche aún guardaba secretos. La batalla real apenas se iniciaba. Las sombras se cernían como un manto pesado, aplastando cada resquicio de esperanza que quedaba en Mariana. Su respiración se tornó agitada mientras el eco de la voz del pozo reverberaba en su mente. ¿Escapar de tu destino? La pregunta la perseguía, como un lobo hambriento que aguardaba entre los árboles. Cuando la oscuridad la abrazó, Mariana dejó de ver las 13 figuras. Ahora solo había un vacío, una ausencia de todo lo que conocía. El pozo había abierto un abismo en su pecho, y como si de un imán se tratase, todas las emociones negativas se precipitaron hacia ella. Un latido resonó en su cabeza y sintió que se desvanecía. En ese instante crítico, una voz suave emergió de la bruma. «¿Qué harás, madre?». Era Lucas, su pequeña voz llenando el aire helado. «Lucas, estás ahí», gritó, desbordando con su deseo de encontrarlo. La respuesta fue un susurro apenas audible, un eco de su risa infantil que quedó atrapado entre las sombras de la hora. Sudor frío le recorrió la frente. «No puedo dejarte, no puedo permitir que me atrapen aquí», murmuró para sí misma. Sin embargo, mientras esas palabras salían, una angustia profunda la abrumaba. Al mirar, las sombras parecían moverse, formando figuras grotescas que representaban cada uno de sus miedos. Un rostro emergió, uno que conocía perfectamente. Sofía de nuevo, pero ahora sus ojos estaban vacíos. «¿No deseas liberarte, Mariana? Estaré contigo. Solo dale la mano», decía. Pero Mariana no podía, aunque se estremecía ante la tentadora oferta. «¡No!», exclamó, sacudiendo la cabeza con tal fuerza que sentía que podría despegarse del mundo. Las sombras comenzaron a reír, un sonido inquietante que la rodeaba, burlándose de su lucha. «Eres una madre, pero no solo estás atrapada. El pueblo necesita de ti», resonó la voz de las 13 almas. Las palabras eran como dagas, perforando su corazón. Entonces, de las sombras, una figura conocida emergió. Juan, con su mirada compasiva. «No estás sola, Mariana. Confía en el poder que llevas dentro. Debes elegir». Su voz se desvanecía, y Mariana sintió que se estaba deslizando de las manos.
El viento sopló con un aullido desgarrador, y las visiones comenzaron a aparecer, escenas de su vida junto a Lucas, sus risas, sus juegos, sus abrazos. Pero cuando las sombras intentaron apropiarse de esos recuerdos, algo dentro de Mariana se encendió. «¡No! ¡Eso es mío!», gritó con una fuerza que no sabía que poseía. Como si la marea hubiera cambiado, las sombras comenzaron a retroceder. Mariana, alimentada por su amor y su dolor, se enfrentó a ellas. «Vuelvan a donde pertenecen», ordenó, el miedo transformándose en rabia. Un destello de luz apareció en el pozo, iluminando su entorno. Con cada palabra de determinación, la luz expandía su alcance, dispersando las sombras. «No permitiré que tomen a Lucas», chilló mientras la oscuridad comenzaba a colapsar. Pero justo cuando pensó que el camino hacia la libertad se abría ante ella, un grito desgarrador resonó, un lamento que heló su sangre. «¡Mariana!». Era Lucas, atrapado en el torbellino de sombras que se retorcía por su otra madre. Ante sus ojos, la realidad comenzó a fragmentarse. Las 13 almas gritaban, atrapadas entre la luz y la oscuridad, mientras el pozo temblaba, implorando que se tomara una decisión. «¿La luz o la oscuridad?», se preguntó Mariana, y mientras las sombras batallaban en su interior, comprendió que el verdadero sacrificio no podía ser uno en vano. Con su corazón acelerado, una verdad golpeó su mente. Liberar a Lucas significaba liberar también a aquellos que estaban atrapados. El sacrificio de una madre, una esperanza rota, un oscuro pacto. «No dejaré que la oscuridad gane», gritó mientras su mano se alzó. Y entonces el pozo respondió. «Prepárate, Mariana, la hora de las decisiones ha llegado», resonó su voz, mientras las sombras se lanzaban hacia ella, desesperadas. La luz la envolvió, y al perderse en esa vorágine de energía, pensó que quizás el verdadero sacrificio no solo liberaba a sus seres queridos, sino que también la transformaría para siempre. ¿Sería suficiente? ¿Podría enfrentar la oscuridad sin dejarse consumir por ella? La batalla de Mariana contra sí misma apenas comenzaba. El huracán de luces y sombras giró a su alrededor, y Mariana sintió como cada fibra de su ser se estiraba al límite. Un frío helado la atravesó, agazapándose en sus huesos mientras el pozo vibraba con un poder antiguo. «¡Lucas!», gritó una vez más, sintiendo su voz desgarrarse en el eco del abismo. Merodeando en su mente había una pregunta, la misma que el pozo había sembrado. ¿Y si su sacrificio no era suficiente? ¿Y si decidir quedaba más allá de su capacidad como madre? Los ecos de las 13 almas reverberaban en su cabeza, un murmullo desesperado que parecía alimentarse de sus dudas. «Tienes que elegir, Mariana», insistían, pero las sombras también tenían su propia voz, soplando por su mente como un viento antipático. «Déjalos ir, solo así podrás ser libre». Las palabras la abrazaban como cadenas, y por un instante Mariana vaciló. En su interior una luz tenue comenzó a brillar. Recordó las risas de Lucas, la calidez de su abrazo y las historias nocturnas que compartieron. «¿Qué quieres, madre? ¿Lo harás por mí?», preguntó su hijo, y su voz, aunque lejana, resonaba en su corazón. Solo ella podía elegir: salvar a su hijo o cerrar el pozo de oscuridad para siempre. Con cada pulso de decisión la luz crecía. Pero la batalla no era sencilla. Un grito de oso desgarrador rompió el silencio. Era la voz de Sofía. «No dejes que te tiente. No conseguirás salvarlo. Solo esta trampa te espera. Así que cede». Mariana sintió que varias manos invisibles la empujaban hacia atrás, como si la oscuridad misma estuviera tratando de arrastrarla hacia el abismo. «¡No!», exclamó con toda la fuerza que le quedaba. Con su mano aún alzada, reunió todo el coraje que poseía. Con un estridente alarido, una energía emergió de su interior.
un resplandor tan brillante que hizo que las sombras retrocedieran temerosas. Pero entonces la voz del pozo resonó nuevamente, ahora con un tono macabro. Tú decides, madre, la luz para salvarlo o la oscuridad para salvarte a ti misma. En ese momento comprendió que el verdadero horror no eran las sombras, sino la elección que debía hacer. La oscuridad se unió, formándose en una figura inquietante, su versión distorsionada, con ojos llenos de vacío. No tienes que irte, quédate conmigo, lo tendrás todo. ¿No deseas estar en paz? La tentación pululaba en su mente mientras las sombras danzaban, susurrándole promesas engañosas. Sin embargo, Lucas seguía allí, atrapado, enfrentando su propio ser bajo el peso aterrador del pozo. Ya no podía separarse de él. El dolor de su posible pérdida la empujaba a actuar. Sin pensarlo más, Mariana gritó: «Elijo la luz, elijo a Lucas». Y con esas palabras un estallido de energía pura la envolvió. Las sombras gritaron, retorciéndose en una furia descontrolada, y la luz creció, reduciendo su mundo a un brillo casi cegador. Pero, en la cúspide de esa energía, el mundo a su alrededor se fragmentó. Todo se congeló, y las figuras de las 13 almas aparecieron ante ella, despojadas de sus ataduras. Tu sacrificio será monumental, Mariana, pero también devastador, advirtieron en un murmullo que reverberaba en su mente. Entonces ocurrió lo imprevisto. El pozo empezó a colapsar sobre sí mismo, tragando la luz y la oscuridad en un vórtice en espiral. Mariana, sintiéndose atrapada, sintió que la realidad se desvanecía. «¡Lucas!», gritó una vez más, mientras todo se volvía negro. ¿Había tomado la decisión correcta? La incertidumbre palpitaba en su pecho. Entonces, un destello en la oscuridad. Una mano alcanzaba la suya. La desesperación la inundó. «Serás tú, Lucas», pensó. Y con ese pensamiento, el abismo se cerró. El silencio envolvió el lugar, pesado y ominoso. ¿Qué sucedería ahora? ¿Rotunda decisión o abominable error? El pueblo aún guardaba secretos, y Mariana no era la única que había despertado. Mariana abrió los ojos, sintiéndose flotante, como si estuviera suspendida entre dos mundos. Un coro de murmullos llenó su mente, reviviendo las voces de las almas capturadas. Con un súbito temblor, comprendió que no estaba en el pozo, pero tampoco estaba en casa. Estaba en una especie de limbo, un espacio difuso donde la realidad se entrelazaba con la imaginación. Un aire frío la envolvía, denso y cargado de promesas rotas. Frente a ella, el paisaje cambió. Un pueblo desolado emergió de la oscuridad. Sus edificios agrietados y ventanas vacías parecían susurrar secretos prohibidos. Había algo profundamente inquietante en ese lugar, como si el pueblo mismo latiera con una tristeza infinita. Mariana se levantó, sus piernas temblaban y su corazón palpitaba. Se dio cuenta de que no estaba sola. A su alrededor, sombras vagaban, casi como si estuvieran atrapadas entre el pasado y el futuro, buscando algo que nunca encontrarían. Los rostros se asomaban de entre las sombras. Eran familiares, pero no como los recordaba. Habitaban una expresión de sufrimiento que desgarraba su alma. De repente, una figura se acercó. Era Sofía, su antigua amiga, pero su aspecto era diferente. La luz que antes la rodeaba, ahora se había tornado gris. «Mariana», dijo, su voz era un susurro apenas audible. «Todo lo que has hecho no ha concluido. Estás aquí por una razón». «¿Qué ha pasado?», preguntó Mariana, su voz apenas un hilo. «¿Por qué estoy aquí?». Sofía inclinó la cabeza, sus ojos destilando tristeza. El sacrificio no fue suficiente, las almas aún están atrapadas, y el verdadero horror se revela ahora. El pueblo tiene sed de venganza, de justicia. Debemos deshacer lo hecho, y esto solo puede hacerse enfrentando a aquellos que cayeron. Mariana sintió como el miedo corría por sus venas. ¿A aquellos que cayeron?,
¿Quieres decir las 13 almas? ¿Por qué son nuestros enemigos? Sofía extendió una mano hacia el pueblo. Sus deseos se han vuelto oscuros, Mariana. No solo buscan salir, sino que quieren reclamar el poder que una vez tuvieron. Debes enfrentarlas. Una oleada de recuerdos llegó a ella. Las historias de los desaparecidos, aquellos que el pueblo había olvidado. Sus penas, sus gritos, su dolor, habían cultivado la maleza del odio. ¿Y cómo podré enfrentarlas? Las sombras están dentro de mí. La figura de Sofía se desvanecía lentamente, pero su voz resonaba más fuerte. Afronta el miedo, y ellos perderán su control sobre ti. La luz que elegiste no es solo para salvar a Lucas, es también para reconciliarte con tu propia oscuridad. Mariana estaba atrapada en un torbellino de emociones. El amor por su hijo, el terror por su destino. Se desplomó contra una pared del pueblo, sintiendo que lo tangible se deslizaba entre sus dedos como agua. El eco de las almas resonaba más fuerte, creando una sinfonía de desesperación. Murmullos amenazantes comenzaron a rodearla, y el aire vibraba con una energía oscura. Cada paso hacia el centro de aquel pueblo era un susurro de advertencia, pero también un eco de determinación. «Debo hacerlo», se repitió, mientras las sombras a su alrededor se aglutinaban en una forma serpenteante. El pueblo estaba vivo, latente, esperando su reacción. Pero en el fondo de su ser sabía que, si fallaba, todo lo que amaba quedaría perdido. El aliento se le aceleró y con cada paso la tensión aumentaba. ¿Podría realmente enfrentarse a aquellas almas que una vez fueron tan dulces y ahora eran tan aterradoras? El horror estaba a la vuelta, y no era solo una elección, era la última batalla. Al llegar a la plaza central del pueblo, se detuvo frente a un pozo nuevo, tan antiguo como el primero y tan oscuro. Fue entonces cuando las 13 almas emergieron, sus rostros distorsionados, pero brillando con un fuego helado. «Has regresado, madre», dijeron al unísono, «y hemos esperado tu llegada. Pero esta vez perderás más que a Lucas». El miedo la paralizó, pero había algo más. La determinación ardía dentro de ella. ¿Sería capaz de encontrar la luz en medio de la oscuridad? La batalla por el alma del pueblo estaba a punto de comenzar. ¿Podría Mariana romper el ciclo de sufrimiento o se convertiría en parte de la oscuridad que había jurado combatir? Mariana se sintió temblar, atrapada entre el horror de las sombras y el eco de las voces que resonaban en su mente. Los rostros de las 13 almas eran un reflejo de sus peores miedos, pero a pesar del pánico, una chispa de resistencia empezaba a arder dentro de ella. «No voy a dejar que esto termine así», murmuró, aunque su voz sonara quebrada. Las almas comenzaron a rodearla, sus miradas fijas, cargadas de dolor, ira y malicia. Las sombras se arremolinaban, formando un torbellino en el aire. Era como si los susurros se transformaran en gritos, imágenes de sus muertes pasadas y las historias de traición que nunca conoció. Sin embargo, en medio de la tormenta de emociones y recuerdos, Mariana recordó las palabras de Sofía. «Afronta el miedo». «¿Qué queréis de mí?», gritó, su voz resonando fuerte en la penumbra. Las almas se acercaron aún más, sus figuras titilando como llamas inquietas. «Queremos justicia», respondieron, sus palabras cortantes como cuchillos en el aire. «Queremos que reconozcas lo que hiciste y que pagues por ello». La confusión la invadió. «¿Qué hice? No entiendo», exclamó. Las almas se detuvieron, observándola con una intensidad que helaba la sangre. «Eras parte de nosotros, Mariana», dijo una voz familiar, la de un viejo amigo que nunca volvió a casa. «Tú también eres culpable por tu indiferencia, por tu olvido. El pueblo olvidó, pero nosotras no». Mariana sintió una ola de culpa. Recordó a aquellos que había dejado atrás, a aquellos cuyas historias se perdieron en el tiempo.
No sabía... ¿Cómo podía saber? Se cuestionó, sintiendo que el aire pesado se hacía más denso. Porque hay cosas que no se olvidan, dijo otra voz, rasposa y cargada de odio, y hay formas de despertar el dolor que creías enterrado. Las sombras a su alrededor empezaron a danzar, convirtiéndose en figuras conocidas que había perdido, ascendiendo de la oscuridad como sombras inquietas. ¡Basta!, gritó Mariana, su corazón latiendo con fuerza. No puedo cargar con su dolor. No puedo ser parte de esto. Se arrodilló, la historia del pueblo resonando en su mente. La lucha de aquellos que desaparecieron no estaba solo en la memoria, sino en el aire que respiraba. Entonces, el pozo frente a ella comenzó a vibrar, como un llamado que rompía la tensión en el aire. Una extraña luz comenzó a emanar de su interior, una luz que parecía acariciar su piel, ofreciendo una esperanza en medio de la oscuridad. ¿Es esto lo que buscan?, se preguntó, mirando las 13 almas en busca de respuestas. Lentamente comenzaron a retroceder confundidas. «No es así como se juega este juego, madre», dijeron, su tono lleno de advertencia. «El sacrificio debe ser completo. Tu luz tiene un costo». La desesperación la invadió de nuevo. Comprendió que debía ofrecer algo más que palabras, algo que pesara como una carga en su corazón. Empezó a recordar cada historia, cada llanto, cada rostro olvidado, y cómo todo eso la había conducido a ese lugar y momento. Fue entonces que se levantó, la determinación surgiendo de cada fibra de su ser. No puede ser solo mi luz. Este pueblo debe enfrentarse a su pasado. Bajo su oscuridad, las almas tienen derecho a reclamar su verdad. Las 13 almas se miraron entre sí. El fuego en sus ojos parpadeó momentáneamente. Entonces, ¿estás dispuesta a sacrificarnos para sanar?, preguntaron retadoras. «Sí», respondió Mariana, la voz firme. «Debemos deshacer lo que se rompió. Dame fuerzas para enfrentarlas y que cada grito sea escuchado». Las almas soltaron un grito que retumbó en el aire, como un eco lejano de las tragedias pasadas. Mariana sintió que algo se activaba en el fondo del pozo. Una corriente de energía comenzó a ascender, una luz brillante que casi la ciega. Sintió que su propio ser se deslizaba fuera de su control, y a su regreso no era solo Mariana. Era un eco de todas las almas, un grito por justicia. De pronto, una imagen surgió en su mente. Lucas, su hijo, apareciendo en medio del caos. Ella se detuvo. ¿Acaso él también era parte de este sacrificio? Pero en el instante en que su visión se entrelazaba con la de su hijo, la luz comenzó a derrumbarse, y las 13 almas se lanzaron sobre ella, lanzando una sombra amenazadora. «¡No!», gritó, aterrada. La lucha no había terminado. Un nuevo terror se avecinaba, algo para lo que ni siquiera estaba preparada. ¿Podría salvar a su hijo y liberar al pueblo? ¿O estaba condenada a perderlo todo? Con cada segundo que pasaba, la oscuridad se acercaba más y más, devorando las esperanzas que ella había cultivado. El destino del pueblo estaba atado a su decisión, pero el verdadero sacrificio podría costarle más de lo que jamás imaginó. El aire se volvió denso, casi palpable, como si las sombras mismas intentaran absorberla. Mariana sintió un frío glacial recorrer su piel, una advertencia inminente. Las 13 almas, ahora más voraces que antes, descendían sobre ella, un mar de gritos, nauseabundos y desoladores, resonando en sus oídos como una sinfonía de dolor. La luz del pozo titilaba como un faro distante, una promesa de salvación en medio del caos. «Lucas», gritó, su voz desgarrándola. No sabía si él estaba cerca, si había caído en el mismo abismo que aquellos que clamaban por justicia. Se forzó a mirar al pozo, buscando alguna respuesta, algo que pudiera calmar el torbellino que la rodeaba. Sin embargo,
Lo único que veía era un negro profundo, un extraño reflejo de la desesperación que comenzaba a carcomerla. Mientras las almas se agitaban, un rostro emergió del grupo, el de Sofía. Su mirada, que alguna vez había sido iluminada por la esperanza, ahora brillaba con un brillo oscuro. «Tú tienes la llave, Mariana», dijo, su tono cortante, lleno de rencor. «No puedes salvarlos a todos, pero sí puedes condenar a los culpables». «Soy solo una madre», exclamó Mariana, sintiendo que el peso de la culpa la aplastaba. «No tengo el poder de sanar todo este dolor, pero tienes el poder de elegir», respondió la voz de Sofía, mientras un halo titilante comenzaba a aparecer alrededor de ella. «Elige, Mariana. Protegerás a tu hijo o reclamarás justicia por aquellos que ya no pueden gritar. Cada luz tiene su sombra y cada sacrificio su precio». La angustia tomó forma, quebrándose en su interior. Podía sentir el latido de su corazón resonando en su pecho, queriendo romperse. Lucas. Su voz la llamaba a través del eco de la oscuridad. Mientras su mente luchaba contra el dilema, las sombras parecían bailar a su alrededor, instándola a tomar una decisión. «No puedo perderlo», suplicó mientras sus rodillas tocaban el suelo helado. Pero las almas se aproximaron, sus ojos ardían con el fuego del dolor y la traición. «¿Así que lo quieres todo para ti? ¿Tu tranquilidad a costa de nuestras penurias?» Los ecos de sus gritos llenaron el aire, intensificando el horror que se cernía sobre ella. Fue entonces cuando escuchó una risa lejana, burlona y fría. Era como si algo más, una fuerza oscura, disfrutara de su tormento. Una sombra aterradora emergió del fondo del pozo, una figura imponente que parecía absorber la luz. «Mis condiciones son fáciles de entender, Mariana», dijo con un tono sibilante, como un susurro en la negrura. «Sigue adelante con este juego de venganza y perderás más de lo que esperas». Mariana sintió que su aliento se le cortaba. «¿Qué podrías quitarme que ya no haya perdido?», preguntó, aunque en su interior sabía que había mucho más que solo su vida en juego. Recuerdos de risas perdidas, años de amor y la inocente curiosidad de Lucas. Todo podría desvanecerse en un instante. Algunos sacrificios son más grandes de lo que imaginas. A veces solo necesitas un pequeño empujón. La verdad se oculta tras las sombras. Pero tú, querida, puedes abrir el paso», dijo la sombra con una sonrisa que le heló la sangre. Mariana sintió que la incertidumbre se convertía en terror palpable. ¿Qué parte de ella estaba dispuesta a sacrificar? La lucha ante ella se duplicó. No solo enfrentaba a las almas, sino también a una fuerza oscura que amenazaba con engullir todo lo que amaba. Con cada segundo, la conexión entre Mariana y Lucas se debilitaba, un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. «Lucas, aguanta», gritó, sin saber si él podría oírla. Pero en su pecho, una certeza se alzaba. No podía permitir que su historia terminara así. La luz del pozo brilló un poco más intensamente, y en ese instante, Mariana supo que debía actuar. La oscuridad no solo amenazaba su mundo, sino que también quería llevarse sus recuerdos. «Estoy lista para enfrentar lo que sea necesario», clamó, sintiendo que el poder comenzaba a ser parte de ella. Pero a medida que esas palabras salían de su boca, una risa siniestra resonó en la negrura, como un eco macabro que prometía que sus decisiones la llevarían a un destino más aterrador del que jamás había imaginado. Mariana se preparó, temblando de miedo y determinación. Sin embargo, la verdadera pregunta se plantó en su mente. Estaba lista para conocer el oscuro secreto que guardaba el pozo y cuál sería el precio real de su elección. La oscuridad se cerraba a su alrededor, mientras la luz del pozo comenzaba a desvanecerse, y con ella, su último hilo de esperanza.
Mariana se encontraba en el centro de la plaza, rodeada por las 13 almas y la oscura figura que cada vez parecía más real. La angustia en su pecho se fogueaba. Pronto sería una llamarada. La luz del pozo, antes brillante, ahora comenzaba a tambalearse, como si sintiera la presión del horror que se cernía sobre ella. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar, madre?», preguntó la figura humeante, formando la sombra de su peor temor. La voz era un eco de sus propias dudas, lleno de su sufrimiento. Aquella figura era la visualización de sus miedos, de la culpa que la abrazaba. «Sufrir por aquellos que han ido y volver a perder lo que tengo», respondió, sintiendo que las palabras punzaban su corazón como espinas. «Nunca dejaré que eso suceda. No puedo». Fue un giro inesperado de la situación. Al pronunciar esas palabras, las 13 almas comenzaron a lloriquear, como si esperaran su decisión. «No serás capaz, Mariana». Una de ellas dijo, aquella que había sido su amiga en vida, «Te llevaremos. Es un destino inevitable». Pero dentro de ella, una chispa de determinación empezó a brillar. Mariana cerró los ojos por un instante, recordando los rostros de aquellos que había perdido y también el de Lucas. Recordó su risa, sus abrazos y las noches infinitas llenas de esperanza. Un torrente de amor la inundó, una fuerza que desafiaba cada sombra y cada eco de desesperación. «No, no les haré el juego a los que han llegado antes que yo», gritó con ferocidad. Su desafío resonó en el aire frío, provocando que la figura sombría retrocediera. Era hora de reivindicar el pasado y enfrentar la oscuridad. Con su rostro empapado de lágrimas, una luz brillante comenzaron a emanar de su interior, iluminando la plaza y todo a su alrededor. Las sombras comenzaron a retraerse, gritando en agonía. Las 13 almas se tambalearon, atrapadas entre la luz y sus deseos oscuros. «Por cada uno de ustedes que se perdió, lucho. No los olvidaré», dijo abrazando la luz que ahora brotaba con fuerza desde su interior. Las almas, sintiendo el acto de compasión, comenzaron a mostrar signos de alivio. Se convirtieron en destellos de luz, como estrellas perdidas que se volvían a alinear. «Sí, háganlo por mí, Mario, Claudia y por todos los demás. ¡Regresen!», clamó Mariana mientras un vórtice de luz abrumaba la plaza. La figura sombría intentaba aferrarse a ella, pero la luz se transformaba en una barrera impenetrable. Las almas comenzaron a disiparse, rodeadas de una luz dorada que marcaba su camino hacia la libertad. Cada susurro se tornó en un canto suave, y con un último eco de sus nombres desaparecieron en la nada. Mariana sostuvo su pecho en un intento por atrapar el aliento. La figura hubo sucumbido a la luz, chillando en fracasos. Sentía que cada paso a la luz, cada grito de libertad que alcanzaba a sus amigos cercanos, la acercaba más a la verdad que había estado buscando. En el umbral del abismo, la realidad empezó a desvanecerse en un destello brillante, y la sombra se transformó en una nube negra que sucumbía a la luz de Mariana. «El universo nunca olvidará. No se llevarán a nadie más», exclamó, sintiendo que el poder del amor y la esperanza vibraban en cada fibra de su ser. Bonita, bella e inquebrantable, la luz la abrumó. Y en ese instante, el pueblo recuperó su esencia. La oscuridad se arrugó bajo el peso de su verdad, liberando el dolor y el sufrimiento que lo había mantenido encadenado. Cuando las sombras se desvanecieron, Mariana sintió como si el mundo regresara a su lugar. A sus pies, el pueblo volvió a cobrar vida. El aire puro recuperó su sentido. Pero antes de dejar esa realidad, Mariana tuvo una última visión. Lucas, brillando en su luz pura, aparecía ante ella. «¡Mamá!», exclamó el pequeño corriendo hacia sus brazos. Ella lo abrazó con fuerza, mientras la luz brillaba entre ellos, llenando el vacío que la oscuridad había creado. Lucas se había liberado, y con él
La redención del pueblo estaba sellada para siempre. Pero Mariana sonrió, ya no había miedo. Tenía la esperanza del futuro en sus brazos y el amor colectivo del pueblo en su corazón. Cuando la mañana llegó, las sombras fueron solo un eco. Las historias de los 13 desaparecidos se convirtieron en leyendas de resistencia. Mariana y Lucas caminaron juntos hacia un nuevo amanecer, con la certeza de que nunca volverían a olvidar. La verdadera lucha ya había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Ahora, esto es un recordatorio urgente. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias lleguen a más personas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y por favor, inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Es el momento de mostrar tu apoyo a la comunidad.